Voy a titular el mensaje de esta tarde: las verdaderas moradas en la casa del Padre. La palabra del Señor dice, San Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este mensaje, hermanos, es un mensaje lleno de revelación espiritual. Nos vamos a gozar con esta palabra y vamos a entender realidades eternas que las habíamos estado entendiendo de una manera muy humana, de una manera muy terrenal. Pero la palabra se tiene que entender de una manera espiritual, porque no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios, es la palabra del Espíritu Santo. El propósito de este mensaje es revelar dos cosas importantes. Primero, el significado real de las moradas que dijo el Señor Jesucristo. Segundo, el lugar donde fue a preparar lugar para vosotros. Para entender y discernir con claridad estos dos aspectos poderosos de la palabra, tenemos que considerar el contexto donde el Señor dijo estas benditas palabras. Momentos antes de que el Señor Jesucristo hablara de las moradas en la casa del Padre, Él ya había dicho que se iba. Ya les había adelantado a los discípulos que se iba. Y en ese contexto, Pedro le pregunta al Señor: ¿a dónde vas? El contexto del capítulo 14, hermanos, es el capítulo 13, y al final del capítulo 13, los últimos versículos del capítulo 13, es el contexto de la revelación de lo que el Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vamos a mirar el contexto para entender la palabra dentro de su contexto como debe de ser. Juan capítulo 13 versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Mire cómo Jesús le estaba diciendo a los discípulos: yo me voy a preparar morada para vosotros. Yo me voy a ir a preparar moradas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy ahí a preparar moradas. Y Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Y le dice: Señor, yo quiero ir contigo. Y el Señor le dice: Pedro, tú no me puedes seguir ahora, me vas a seguir después. Y en ese contexto, versículo 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro no estaba entendiendo lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Versículo 38. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sino sin que me hayas negado 3 veces. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo? ¿Qué significado tiene el hecho de que se iba? ¿A dónde se iba? ¿Y cuál era el propósito de su ida? San Juan capítulo 13 versículo 36 al 38 es el contexto del capítulo 14, donde el Señor habla de irse.
habla de la casa del Padre y habla de las moradas, las muchas moradas en la casa del Padre. El final del capítulo 13, hermanos, es el contexto para entender el capítulo 14. En el capítulo 13, al final, Pedro le dice: ¿a dónde vas? A donde tú vas, yo quiero ir. Y el Señor le dice: a donde yo voy, tú no puedes seguirme, Pedro. Y a donde yo voy, tú me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. A donde yo voy a ir, tú no me puedes seguir. Ahora mire lo que sigue después. ¿Qué es lo que sigue después del versículo 38? Léalo en su Biblia. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue, hermanos? El capítulo 14. 14:1. ¿Y qué dice el 14:1? No se turbe vuestro corazón. Pedro se quedó turbado, Señor. Pedro pensando: Señor, te vas a ir al cielo, yo quiero ir contigo. Pero el Señor no estaba allí hablando de irse al cielo. El Señor estaba hablando de ir a morir en la cruz. Por eso le dijo a Pedro: Pedro, yo voy a ir, yo me voy a ir. Y voy a ir a preparar morada para vosotros. Voy a ir a preparar lugar para vosotros. No se estaba refiriendo de irse al cielo, se estaba refiriendo de ir a morir en la cruz. En la cruz prepararía un lugar para los discípulos y prepararía un lugar para nosotros. Este es el entendimiento correcto del capítulo 14. ¿Cuántas veces hemos leído San Juan capítulo 14? Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Inmediatamente pensamos en el cielo. Una morada en el cielo. Una casita para mí en el cielo. No es por ahí. No es por ahí, mis hermanos. Tenemos que entender la palabra con discernimiento. El Señor le responde a Pedro que a donde él iba, por el momento nadie podía seguirlo, porque estaba hablando de ir a morir. Y fue en esa ocasión cuando el Señor le dijo a Pedro: tú me vas a negar 3 veces por miedo de ser crucificado. El contexto indica que el Señor Jesucristo, cuando dijo que se iba, se estaba refiriendo a su muerte, ir a la cruz para realizar la obra de redención y reconciliar al hombre con Dios, para que el hombre escuche y aprenda, para que el hombre pueda ser una habitación de Dios por toda la eternidad. Este es el significado real de la expresión: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde? En la cruz. Voy a ir a la cruz. Voy a ir a morir. Ahí es donde el Señor estaba diciendo: yo me voy. No se estaba refiriendo de irse al cielo. Se estaba refiriendo: voy a preparar lugar para vosotros. Y a donde yo voy a preparar ese lugar, Pedro, tú no puedes ir conmigo. Ninguno puede ir conmigo, porque ninguno tendría el valor para aguantar el dolor, el sufrimiento de la cruz. Solamente el Señor Jesucristo. Y en ese contexto fue cuando el Señor le dijo: Pedro, tú quieres ir conmigo, mas no sabes que yo voy a ir a la cruz a morir. Y ahí tú no puedes acompañarme. Es más, te va a ganar el miedo. Y por miedo a ser crucificado, me vas a negar 3 veces. Este es el entendimiento real de yo me voy a preparar lugar para vosotros. Voy pues. La palabra voy pues está hablando de su misión, de ir a la cruz a morir, a preparar lugar. Está hablando de la obra de redención para que ahora nosotros seamos
la morada de Dios. Fue en la cruz donde se obtuvo eterna redención para que Dios pudiera justificar al pecador e impartirse la realidad de la presencia de Dios en nosotros, morar internamente y eternamente en cada uno de nosotros. Fue en la cruz, en su muerte, el Señor Jesucristo preparó y logró todo lo necesario para que hoy Dios y el hombre, Dios y nosotros podamos vivir eternamente. Los discípulos en el momento no entendieron las palabras que el Señor les estaba hablando. Ellos, al oír esas palabras, se quedaron confundidos, se quedaron turbados, porque pensaron, al igual que muchos ahora, que Jesús estaba hablando de irse al cielo, pero en realidad estaba hablando de ir a morir para preparar todo, para obtener todo, para lograr todo, para que ahora el hombre pueda en Cristo ser la morada de Dios. Y dentro de ese contexto, el Señor les habla dos cosas importantes que debemos de entender y discernir con toda claridad. Estas dos cosas importantes son, primero, la casa del Padre. ¿Qué es la casa del Padre? ¿A qué le llamó Jesús casa del Padre? ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando dijo la casa de mi Padre? Segundo, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando dijo las muchas moradas? ¿Cuál es el significado real de la expresión las muchas moradas? Sí, para mí es importante que la iglesia entienda esto, porque hoy se ha confundido. Lamentablemente muchos creyentes, incluyendo pastores, están creyendo que en el cielo hay una morada preparada para cada uno de los creyentes, y lo están entendiendo de manera terrenal, lo están entendiendo de manera material, lo están entendiendo de manera muy humana, y no se refiere a eso. Yo sé que crecimos con esa enseñanza, pero se necesita mucha humildad para reconocer que estamos equivocados en cuanto a ese entendimiento. Pastor que me va a escuchar, usted necesita mucha humildad para corregir esa postura, porque en la palabra hay muchas moradas en la casa del Padre. No se debe de entender de manera material, de manera terrenal, ni de manera humana. Se tiene que entender de manera espiritual. Hoy vamos a hablar un poco de eso y vamos a entrar en materia. Primer aspecto, aspecto número 1, vamos a entender, vamos a discernir qué es la casa del Padre. ¿Qué significa la casa del Padre? ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando dijo en la casa de mi Padre? Vamos a ponerle discernimiento a esa palabra, en la casa de mi Padre. Aspecto número 1, la realidad de la casa del Padre. Para entender el significado real de la casa del Padre, que es la casa de Dios, es necesario considerar a lo que antiguamente se le llamaba casa de Dios. En la antigüedad, ¿qué era la casa de Dios? ¿Qué sería la casa de Dios? ¿Cuál era la casa de Dios en la antigüedad? ¿Cuál era la casa del Padre en la antigüedad? En el entendimiento judío del tiempo del Señor Jesucristo, la casa del Padre era el templo de Dios en la tierra. Jesús al templo judío que estaba en Jerusalén le llamó casa de Dios. Cuando fue al templo y lo encontró lleno de mercadería y había toda una segunda dentro del templo de Dios,
el Señor se indignó porque la casa de Dios estaba en forma de mercado. Al templo del primer pacto le llamó mi casa, la casa de Dios, la casa del Padre. Así que en el entendimiento judío, en el pensamiento judío del tiempo de Jesús, el templo judío del antiguo pacto era llamada la casa de Dios, la casa del Padre. Y ese templo judío de la antigüedad era figura de la realidad de la casa del Padre. Ahora escuche y aprenda y póngalo en su espíritu. Ahora, en la revelación del nuevo pacto, en el entendimiento bíblico de nosotros los creyentes, ahora en el Nuevo Testamento, sabemos que la casa del Padre es la iglesia. La casa del Padre ahora es la iglesia. Y no me refiero al edificio material, porque yo me opongo a que el edificio material se le llame iglesia. Y como batallo para erradicar de sus pensamientos, de su entendimiento, que usted le ande llamando iglesia a este edificio material. Eso no es la iglesia. La iglesia es un aspecto espiritual. Me estoy refiriendo a la realidad corporativa de todos nosotros los creyentes, formando la iglesia ahora en el nuevo pacto, la casa espiritual, la casa de Dios, la casa del Padre. La casa del Padre es la iglesia. La casa del Padre somos nosotros. Nosotros ahora en el Nuevo Testamento somos la realidad del templo judío. El templo judío era una maqueta material de la casa de Dios, sombra y figura de la realidad de la iglesia como casa de Dios. Ahora escuche y aprende. Lo digo una vez más, la casa del Padre es la iglesia. Si usted piensa, escuche por favor esto, es importante. Si usted piensa que el cielo es la casa de Dios, usted está equivocado. Si usted cree que la casa del Padre es el cielo, está entendiendo mal la palabra. Así estaban entendiendo los discípulos, por eso se quedaron turbados. Señor, te vas a ir, ¿y por qué no podemos seguirte? ¿Y por qué te voy a negar 3 veces si yo quiero ir contigo a donde tú vas? En la casa del Padre hay muchas moradas, pero no se está refiriendo al cielo. Si usted piensa que la casa del Padre es el cielo, le está faltando discernimiento para entender la palabra. Yo sé que es serio lo que estoy diciendo. Y yo sé que mis palabras van en contra del pensamiento tradicional humano, y quizá va en contra del entendimiento teológico de muchas personas que saben la Biblia y que quizá han estudiado en un instituto bíblico. Pero yo tengo bases bíblicas para demostrar que el cielo no es la casa de Dios. Y cuando Jesús se estaba diciendo en la casa de su Padre, la casa del Padre, no se estaba refiriendo al cielo, sino que se estaba refiriendo a la iglesia, porque la iglesia es la realidad de la casa del Padre. Ahora escuche esto: Dios no necesita el cielo para vivir. No ocupa el cielo para existir, porque el cielo es parte de la creación. Y Dios es espíritu. De hecho, según la Biblia, según la palabra, no me crea a mí, crea la palabra. Según la palabra, el cielo no puede contener la grandeza de Dios. Es que Dios es demasiado grande, demasiado grande, demasiado grande, 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 que el cielo no puede contenerlo.
Mire lo que dice segundo de Crónicas 2:6. Abra sus ojos y véalo con claridad para que entienda lo que estoy diciendo. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa? Está hablando de Dios. ¿Quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Los cielos no pueden contener a Dios. El cielo no puede ser la habitación de Dios. El cielo es la casa de los ángeles. Es la casa de las criaturas celestiales. La tierra es la casa de las criaturas terrenales como usted y como yo. Pero el cielo no es la casa del Padre. El cielo no es la casa de Dios. Así que sáquese de la mente ese pensamiento de que el cielo es la casa de Dios. No, hermano, la casa de Dios es algo más que el cielo. La casa de Dios es la iglesia. La casa del Padre es la iglesia. Esto es profundo y misterioso a la vez. El cielo no puede contener la inmensidad de la grandeza de Dios, pero la iglesia sí. Eso es lo increíble. Y yo me pongo a meditar y termino llorando cuando pienso en esto. Y le digo: Señor, si los cielos no pueden contenerte, ¿cómo nosotros, los creyentes que somos la iglesia, sí podemos contenerte? Y es una realidad, porque ¿cuántos de nosotros hemos sentido la presencia de Dios? Lloramos por la presencia de Dios, hablamos en lenguas por la presencia de Dios, sentimos su poder, sentimos su presencia, que nuestro cuerpo se conmueve, nuestro cuerpo se estremece cuando la presencia de Dios se manifiesta como evidencia de que su presencia está dentro de nosotros. Él vive dentro de nosotros. Pero el cielo no lo puede contener. Pero los creyentes sí podemos contenerlo. La iglesia sí puede contener a Dios, porque la iglesia es la casa corporativa. La iglesia es la habitación espiritual y será la casa de Dios por toda la eternidad. Se le llama proféticamente la Nueva Jerusalén, la habitación eterna de Dios. ¿Quiere ver por la escritura que la iglesia es la casa del Padre? ¿Quiere comprobar por la palabra que la iglesia es la casa de Dios y no el cielo? Dios mío, nadie quiere comprobarlo, ninguno dice amén. ¿No serán que están como los discípulos, que están confundidos y turbados porque no entienden espiritualmente la palabra? Así como muchos de ustedes que ahorita están pensando lo que estoy diciendo, así estaban los discípulos, turbados. ¿Qué está diciendo el Señor en la casa del Padre? ¿Cuál es la casa del Padre? Hermano, la casa del Padre es la iglesia, la casa de Dios es la iglesia. 1 Timoteo 3:15, léalo por favor. Primera Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, la casa del Padre, la casa del Hijo, la casa del Espíritu Santo. Y no se está refiriendo al cielo, sino que se está refiriendo a la iglesia. Me gozo al entender y discernir la palabra. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Está conmigo? En ese entendimiento que la casa de Dios, la casa del Padre es la iglesia, váyase conmigo a San Juan 14:2.
con esa revelación en mente de que la iglesia es la casa de Dios, de que la iglesia es la casa del Padre, tenemos que entender y discernir San Juan 14:2 para entender por el Espíritu lo que el Señor nos estaba diciendo. En la casa de mi Padre, que es la iglesia, hay muchas moradas hay. O sea que las moradas que usted creía que están en el cielo no tiene que ver con el cielo. Aquí se les vino abajo el castillo de algodón que muchos tenían. Ay, en el cielo voy a tener mi casita y va a ser de oro. ¿Quién te enseñó eso? Sí, porque muchos creyentes piensan que en el cielo va a haber fraccionamientos y cada creyente va a vivir en su casita. No, mi hermano, no es así. No es así. Y lo sostengo por la palabra. A lo que en la Biblia se le llama casa de Dios es la iglesia. A lo que el Espíritu Santo le llama casa del Padre, casa del Hijo, casa del Espíritu Santo, es la iglesia. Somos nosotros. Corporativamente formamos la habitación de Dios. Y en la casa del Padre, que es la iglesia, hay muchas moradas. Y aquí entramos en el segundo aspecto. En la casa del Padre muchas moradas hay. ¿Cuáles son esas moradas? ¿Qué son esas moradas? ¿Verdad que está aprendiendo algo que no había escuchado antes? Ay, algunos están diciendo, y tantos años, más de 20 años, 15 años leyendo la palabra y escuchando la palabra y no lo había entendido así. Es que muchas veces leemos la palabra sin discernimiento. Y muchos predican la palabra sin discernimiento. Cuán importante es leer, meditar y predicar la palabra con discernimiento. ¿Qué son las moradas? Hay muchas en la casa de Dios. El segundo aspecto muy importante y muy profundo para discernir son las moradas que se mencionan en San Juan 14:2, mencionadas por el Señor Jesucristo, que en la casa del Padre hay muchas moradas. Tomando como base la revelación de que la iglesia es la realidad de la casa del Padre, entonces las muchas moradas no es algo físico, no es algo material. Las muchas moradas es una realidad espiritual que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con los creyentes. El significado de la realidad espiritual de las moradas en la iglesia como casa de Dios está en el mismo contexto y fue revelado por el mismo Señor Jesucristo. ¿Quieres saber por el Espíritu cuál es el significado real de las muchas moradas en la casa del Padre? ¿Amén o no? Vaya conmigo en ese mismo capítulo. En ese mismo capítulo tenemos el significado real de lo que son las moradas en la casa del Padre. Versículo 23. ¿Qué son las moradas? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, a usted, a mí, a los que amamos la palabra, los que obedecemos la palabra, los que guardamos la palabra. El Padre nos amará y Cristo, el Padre y Cristo vendrán a él, vendrán a mí, vendrán a usted y nos tomará y nos hará. ¿Qué cosa? Entonces, ¿quiénes son las moradas? ¿Se da cuenta que es tan clara la palabra? Entendiéndola dentro de su contexto.
Esta palabra dicha por el Señor Jesucristo revela que los creyentes que amamos y guardamos la palabra somos muy amados por el Padre, y por creer y vivir en la palabra de Dios somos morada de Dios. Somos una extensión espiritual de la casa de Dios. Mira que las casas se edifican según el dueño. Si la casa de los ricos, hermanos, se le llaman mansiones, porque hasta sus baños parecen habitaciones de lo grande. La casa de los ricos, de los famosos en la tierra, los artistas, la gente millonaria, hermanos, tiene sus penthouse, sus mansiones, y cuartos aquí y cuartos acá y cuartos allá, habitaciones por allá y habitaciones por todas partes. Aún sus baños parecen cuartos de recámara. Imagínense la casa de Dios, que es la iglesia, cuántas moradas tendrá. Esas moradas es usted, esa morada soy yo, las moradas somos nosotros, los creyentes. Somos una extensión espiritual de la casa del Padre, que es la iglesia. Usted es una morada, usted es una extensión espiritual de la casa corporativa de Dios. Los creyentes somos las muchas moradas de Dios en la iglesia, como la casa del Padre. Ese es el significado real de la palabra. Ahora entiende a qué se le llamó moradas. La realidad espiritual de la casa del Padre es la iglesia. La iglesia formada por muchos creyentes. Mire cuántos estamos aquí, y mire cuántos somos en esta casa. Solamente en esta casa. Ahora piensen en todas las iglesias. Miles de iglesias sobre la tierra, miles de creyentes en México, en todos los países, en todos los continentes, en las iglesias de los pueblos, de las ciudades, de los ranchos. Miles y miles de creyentes formando la casa del Padre, y cada creyente es una morada de Dios. Cada creyente es una habitación de Dios. Cada creyente es una extensión de la morada del Padre. Nosotros somos la morada de mi hermano. ¿Se da cuenta que no se está refiriendo a una casa en el cielo de oro? Y yo le digo, si en la eternidad voy a ser espíritu, ¿para qué ocuparé una casa en el cielo? La casa la ocupo ahora para protegerme del frío, para protegerme del calor, para protegerme, hermano, del clima extremoso. En el cielo, ¿para qué voy a ocupar una casa? ¿De qué me va a servir una casa a mí en el cielo? Entonces la morada no es una casa literal que existe en el cielo para los creyentes. La morada es una realidad espiritual donde cada creyente en la iglesia es una morada de Dios. Por eso dice que en la casa del Padre, que es la iglesia corporativa, la habitación de Dios, cada creyente es una morada donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en él. Claro está, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En ese contexto, al Señor le enseñó a los discípulos: en la casa del Padre hay muchas moradas. Somos muchas moradas para la habitación eterna de Dios, ahora en la tierra, y después en la gloriosa resurrección seremos la casa eterna de Dios, y cada creyente una morada espiritual de Dios por toda la eternidad. En conclusión, la iglesia es la realidad de la casa del Padre. Usted, como creyente, somos la realidad de la morada de Dios. Su vida, la mía, somos la realidad espiritual de la morada de Dios. Y voy a terminar con otro texto que viene a confirmar y viene a sellar de que los creyentes son la morada en la casa del Padre. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1
al 4. Dos textos poderosos. Y vea por el Espíritu a qué se le llama morada. Entienda por el Espíritu a qué la palabra le llama morada. Y son las muchas moradas que hay en la casa de Dios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿a qué se le llama morada ahí? ¿A qué se le llama tabernáculo ahí? A los creyentes, a nosotros. Su vida es una morada de Dios dentro de la iglesia. Dentro de la casa del Padre yo soy una morada. Dentro de la casa del Padre usted es una morada. Y específicamente morada se le habla de este cuerpo, el templo del Espíritu. Y dice que si esta morada terrestre, este cuerpo donde habita Dios, ese cuerpo que se carga donde Dios habita, ese tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios, ¿qué cosa? Un edificio, una casa, no hecha de manos eterna, en los cielos, pero no se refiere a una casa material. Versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos, vestidos, arropados de aquella nuestra habitación celestial. O sea que sí hay una realidad espiritual de una habitación, pero esa habitación la vamos a andar cargando encima. Esa habitación va a ser puesta sobre nosotros. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿A qué le llama morada ahí el Espíritu Santo? Al cuerpo de la resurrección que recibiremos cuando resucitemos en Cristo. O sea que la morada soy yo, la morada es usted, y el cuerpo de gloria en resurrección que recibirá en el momento de la resurrección de los justos. Esa es la casa de Dios preparada para usted y para mí. Todo recae en una sola realidad: usted y yo somos la morada de Dios. Y si este cuerpo se deshace con la muerte, dice que en el cielo tengo una habitación, no como la entendemos terrenalmente, no como la entendemos materialmente, sino que tengo un cuerpo en resurrección que será tomado eternamente como la morada de Dios. Efesios 2:22. Mire lo que dice. Hablando de usted, hablando de mí, en quien vosotros también sois juntamente, edificados. ¿Para qué? Somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Regresémonos a San Juan 14:2. Ya para terminar. En la casa de mi Padre, la iglesia, muchas moradas hay. ¿Quiénes son? Repite conmigo: yo. En la iglesia, la casa del Padre, yo soy una de las muchas moradas. Y en la eternidad, con un cuerpo glorificado,
seré la morada eterna de Dios. Esa es la realidad del asunto. En la casa del Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, refiriéndose ir a la cruz, a morir para reconciliar al hombre, para que el hombre esté en paz con Dios y Dios pueda venir y habitar en el pecador que se arrepiente, que obedece, que recibe la palabra, que vive en la palabra, para que sea una morada eterna con Dios. Póngase en pie, por favor.